Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Por favor, todavía siguen algunitos con su matriculación errada, ¿no? Hemos dicho primero los apellidos y luego los nombres. Por favor, corregir, porque no voy a tomarles en cuenta si no están así. Primero los apellidos, luego los nombres. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Y vamos a ver las fórmulas de Frenet-Serret. ¿Qué vamos a tener? A ver, primero, yo voy a tener un vector de posición R R minúscula R y ese vector ha de ser función de la longitud de arco. ¿De acuerdo? De la longitud de arco. S. Bien. Entonces, la derivada de R respecto de S pero aquí falta esto. Pues, la derivada de R respecto de S es el vector unitario T. Tangente a la curva que hemos visto, a esa curva, en cualquier punto. Pero es un vector unitario. Queremos ver ahora a qué será igual la derivada segunda
la derivada segunda de R respecto de S. Eso según lo que tenemos aquí en las expresiones de Frenet-Serret es igual a la derivada del vector unitario tangente respecto de S. Y eso es igual, dice, a kappa, que es la curvatura ¿dónde estás? Kappa por el vector unitario normal a la curva en cualquier punto. Dice que es igual a eso. Veamos. Voy a demostrar si es igual o no es igual. Aquí podemos poner, qué sé yo, inciso A. Inciso A. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir esto. El el producto punto de T consigo mismo, ¿qué es? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual T punto T? Jóvenes. ¿Cuánto vale T punto T? A su magnitud al cuadrado. ¿Y cuánto es? Uno, porque es vector unitario. Uno. Entonces ahora voy a derivar respecto de este producto punto. ¿Y qué voy a tener? Voy a derivar la derivada de T punto T
respecto de S. Eso es igual a 0, ¿verdad? Porque la derivada de 1 es 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Si derivo, aplicando las fórmulas de derivación que hemos visto, es el primero sin derivar por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces voy a tener T punto dt respecto de S más dt, la derivada del primero, punto el segundo sin derivar. Y eso igual a 0. Ahí está, jóvenes. Ahí está. Nosotros sabemos que el producto punto es conmutativo. El producto escalar es conmutativo. Por lo tanto, yo voy a tener esto, ¿no? Dos veces, puedo poner esto así, ¿no? Dos veces t punto dt de s es igual a 0. ¿Qué significa eso? El 2 no es 0. Imposible, no es 0. ¿Quién va a ser 0? El producto escalar t punto dt respecto de S. Si ese producto escalar es 0, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Qué Que son significa que t perpendiculares, punto dt de S sea igual a 0? que son perpendiculares. Correcto. Significa que t y su derivada son perpendiculares entre sí. La gente quería escuchar que fuiste estupendo. No es que no lo fueras, pero a veces no lo eras tanto. Querían saber. No que mientras te extrañaba, te enamoré de alguien más. No sé si hay ese símbolo aquí. Ese ojín, él era la única y luego creí
sí omití eso y lo hice sí. Les dije que te amé. Y es la verdad. No, creo que no hay. El símbolo de perpendicularidad. No, creo que no hay, a ver, pero miraré. No hay, creo que no hay. Bueno, entonces, T T es perpendicular a, Dije, disculpe, sí, y si se va a la ventanita de inicio, ahí tienen para añadir líneas, con eso puede graficar un símbolo de perpendicularidad. de aquí del PowerPoint. Ajá, a inicio váyase, o Ahí a está. insertar. Ahí está, en inicio, aquí a la derecha, no, inicio. Eso, a la derecha. Derecha lleve su mouse, Sí. ¿En más a la qué? derecha, y no ves, abajo de formato hay unos grafiquitos. Aquí. Abajo de formato hay unos grafiquitos. Más a la derecha. A la derecha, Inge, derecha. Más a la derecha. Vaya a dibujo, ahí dice dibujo, Dibujar. unas dibujo, ajá, donde dice dibujo. No, Inge. En el mismo inicio, ahí Ya. abajo hay unas pestañas. Ponga inicio. Ahí baje, ahí no que dice portapapeles, diapositivas, ahí abajo. ¿Ve? ¿Ve? No, no, De no. ahí abajito son como el nombrecito de esa partecita. La cosa que hay portapapeles, ¿no ve? Al lado dice diapositivas. Sí. Váyase por esa misma línea hacia la derecha, casi al final, Ah, en dibujo. en dibujo, exacto. Ahí arriba hay líneas y con eso puede agarrar y graficar. Ah, sí, dos líneas, ¿no? Es lo mismo Ajá, que insertar, ajá, ¿no? Insertar formas y podemos ver aquí, pero estar dibujando, aunque sí se puede. Bueno, ya hemos puesto. T es perpendicular a DT DS. Por lo tanto, DT, por lo tanto, DT respecto de S tiene que ser, tiene que ser eh, proporcional al vector normal unitario, ¿sí? Y esa constante de proporcionalidad va a ser kappa. Kappa
n. Ahí está. O sea, estamos demostrando realmente que dt respecto de S es igual a kappa n. ¿Por qué? T es perpendicular a su derivada. Si es perpendicular a su derivada, vamos a ver el gráfico. Aquí está. Es perpendicular a su derivada. Pero perpendicular a T es N y también B. Pero aquí vamos a seguir la regla de la mano derecha. Entonces, no va a ser un vector con la misma dirección de B, no. Va a ser un vector que tenga la dirección de N. ¿No ve? El vector dt respecto de S. Tiene que tener la dirección de N por la regla de la mano derecha y tiene que ser proporcional a ese vector. Entonces, realmente va a ser kappa por N. Kappa es la curvatura de la curva. Kappa nos mide cuán curva es una curva. Obviamente en el plano, ¿De acuerdo? Inciso B. Inciso B. ¿A qué será igual la derivada del vector unitario B? Del vector binormal. Respecto de ese. ¿Qué será igual? Bueno, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? B punto B es 1, ¿cierto? Porque es un vector unitario. Entonces, si yo derivo, voy a obtener esto.
B por la derivada de B respecto de S más la derivada de B respecto de S punto B. Y eso igual a 0. Entonces, eso significa que dos veces B por su derivada respecto de S, escalarmente, es 0. ¿Sí? Y eso significa que B y su derivada son perpendiculares. Entonces B es perpendicular a su derivada. Lo cual significa lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a tener si vemos el gráfico? Si B es perpendicular a su derivada, B es perpendicular a N y a T. Si seguimos con la regla de la mano derecha, entonces va a ser la derivada, va a tener la dirección de N también. Va a tener la dirección de N, pero en este caso va a ser negativa proporcional a N, siguiendo la regla de la mano derecha. Y entonces la derivada de B respecto de S será igual a menos tau por N. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada del vector unitario B respecto de S es igual a menos tau. ¿Y qué es tau? Es
simple y llanamente lo que se conoce como radio de torsión. Perdón, torsión. Su inversa es el radio de torsión. Aquí está. Sigma es la inversa del radio de torsión. Aquí está. La cantidad sigma igual a 1 sobre tau recibe el nombre de radio de torsión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual. Realmente la derivada de B, el vector unitario, respecto de S, es igual a menos tau, que es la torsión, por el vector unitario B. N, perdón. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Ingeniero, ¿qué es torsión? A ver, es una manera de medir la curvatura, pero en el espacio. Por ejemplo, ustedes han visto, no, han visto con seguridad, el resortito de los lapiceros, ¿sí? Sí, Entonces, sí, ¿no ve? Al pasar de una hélice se llama, a la otra, ¿sí? Hasta llegar a si empezamos en la parte inferior del resortito, ¿no ve? Sus hélices, si pasamos de una hélice a otra, hasta la parte superior, cada una de esas describe o tiene un radio no un radio, tiene una torsión. Y claro, obviamente, un radio de torsión. Ustedes han visto las escaleras, las gradas, tipo caracol le llaman, ¿sí? La curva que describe, pero en el espacio, se llama hélice. Esa curva que describe en el espacio se llama torsión. ¿Está bien? Sí, ingeniero, muchas gracias. Y si miras en el resortito del lapicero, si lo proyectas al plano, es una circunferencia, ¿no? Entonces, podemos medir la curvatura en el plano, capa, la curvatura capa en el plano de esa circunferencia o de cualquier curva. O sea, capa nos mide la curvatura de una curva en el plano y tau nos mide la curvatura, que en realidad no se llama así, ¿no? Se llama torsión. La torsión de una curva en el espacio. Bien. Entonces ahora el inciso C. Para ustedes. ¿A qué será igual? ¿A qué será igual lo que nos falta? Esto. La derivada del vector unitario normal respecto de ese. Esto hay que demostrar. Inciso C.
¿Para qué será igual la derivada de n respecto de S? A ver, ustedes, hay que demostrar, ¿no? A ver, vamos a ver. El vector unitario n es igual al producto cruz del vector unitario b cruz el vector unitario t. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a derivar respecto de S. La derivada de n respecto de S es igual. Directamente voy a derivar el producto cruz. Es igual al primero cruz la derivada del segundo. Cruz la derivada del segundo.
más, ¿verdad? Más la derivada de el primero la derivada del primero plus el segundo sin derivar. ¿Verdad? Ahí está. Ahora simplemente se trata de reemplazar lo que ya se conoce. La derivada de t respecto de s, ¿qué es? Es kappa por n. ¿No ve? Es kappa por n. Kappa por n. Lo que está saliendo con negrilla. Ah, no, con kappa n. ¿Y a qué es igual la derivada de b respecto de s? Menos tau menos tau menos tau por n. Plus p. Ahí está. Tanto kappa como tau son constantes, no constantes, son escalares, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué pasó con esto? Aquí, kappa sale fuera y voy a tener b cruz n. ¿Qué es eso? ¿Qué es b cruz n?
Aquí tengo capa. Ahí tengo capa. B cruz N, que es menos T. Menos T. Más, en realidad menos, ¿no? Por tau. Menos tau. N cruz T. ¿Qué es N cruz T? N cruz T, por la regla de la mano derecha, es menos B. Menos B. Por lo tanto, si yo ordeno esto, ¿qué voy a tener? La derivada de N. La derivada de N respecto de S es igual a tau B ordenando un poquito, ¿no? Tau B menos capa por T. Ahí está. Justamente eso era lo que estábamos buscando. Sí, a ver, veamos la teoría. Ahí está. La derivada de N es tau B menos capa por T. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Con eso realmente habríamos concluido el capítulo en su parte teórica. Y lo que sigue es una tanda de ejercicios. Inge, disculpe la derivada del vector B. ¿Por qué sale negativo tau por el vector n? El signo no me queda claro cómo es que sale. Este menos tau por N, Sí, Inge. porque hemos dicho B es perpendicular a su derivada respecto de S. Si seguimos la regla de la mano derecha, la derivada de B es respecto de S es perpendicular a B. Podría tener la dirección de T o podría tener la dirección de N, pero en este caso nuestro vector referencia es N. Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha, tiene la dirección de N, pero sentido
contrario. ¿De acuerdo? Sí, Inge, está claro. Contrario. Gracias. Eso es. ¿Qué más? Muy bien, jóvenes. Entonces, la próxima clase, que sería el lunes, el Día del Estudiante, vamos a empezar con la tanda de ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dar el tiempito para que repasen un poco este capítulo, las fórmulas de derivación, etcétera, y luego hacemos ejercicios. ¿Está bien? Está bien, Inge. Muy bien, Está muchachos. bien, Inge. Por favor, corregir los que están matriculados no de la manera que se les ha instruido. Corregir, ¿ya? Muy bien, entonces los veo el día lunes. Hasta el lunes, Inge. Listo, hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Hasta lunes. Hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Listo. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.